Bien, estimados estudiantes, nuevamente estamos ya comenzando el segundo video del día de hoy. Aquí vamos a revisar ya lo que habíamos anticipado. Hace un momento habíamos visto el comportamiento de la electricidad en el cuerpo humano, pero ahora vemos a más detalle lo que ocurre a nivel de la membrana celular, y por eso hablamos del potencial de membrana. El potencial de membrana, primero, para poder comprender todo esto, debemos interpretar qué es o cómo está compuesta la membrana celular. La membrana celular pues va a tener diferentes componentes: lípidos, proteínas. Vamos a encontrar entre los lípidos probablemente la presencia del colesterol, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos. Es básicamente una membrana bilipídica. ¿A qué nos referimos con que es una membrana bilipídica? Es decir, nos referimos a que la primera capa acá, la externa, está conformada exclusivamente de lípidos. Estos pequeños círculos azules que ven representan a los lípidos. En la segunda capa, la capa interna, ya pueden ver que pues también tenemos lípidos. Tenemos entonces dos capas de lípidos, bilipídica. Por eso tenemos un gran conjunto de lípidos acá. También tenemos proteínas, y las proteínas pues se pueden interpretar como proteínas integrales, canales iónicos. Aquí es donde encontramos al canal de sodio y potasio, receptores de enzimas, conectoras, citoesqueleto y también las lipoproteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Todas las que ven en el gráfico de color amarillo. Aquí ven, por ejemplo, una proteína, que esta se puede considerar una proteína integral periférica. Acá, esta de acá, que es pues también una forma de proteína integral, pero esta proteína integral es una manera de canal o poro. Ya sabemos que los canales pues permiten el ingreso y salida de diferentes elementos como el sodio, el potasio y el cloro. Tenemos también pues algunos otros canales de proteínas integrales. Aquí, como les decía, el canal de sodio y potasio es básicamente ¿no? Una proteína integral. Entonces, la membrana biológica a nivel de las células animales, las células correspondientes a un ser vivo, que sería pues en este caso el ser humano, están en su constitución general, ya les había dicho, es bilipídica. Tiene dos barreras de lípidos. Es una barrera de permeabilidad, es impermeable a iones, mantienen grandes diferencias de concentración en el exterior y en el interior. Tienen también en su constitución general canales iónicos, que son las proteínas integrales, que sirven como conductos, justo lo que habíamos mencionado. Actúan como poros. El ingreso y la salida de iones ocurre a través de estos canales. Tienen ciertas propiedades, es decir, la membrana celular tiene propiedades como los flujos iónicos, que son a través de un canal. Puede ser que los iones, lo que habíamos visto, el ion de potasio, el ion de sodio, el ion de cloro, todos esos iones siempre van a estar en flujos, atraviesan de arriba a abajo, van de afuera hacia adentro, siempre están en movimiento. Puede ser que ese comportamiento de flujo sea pasivo, es decir, que no requieren de consumo de energía metabólica. El canal está abierto y no necesita de ningún tipo de estímulo. Ahí libremente los iones van pasando, ya sea adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. También tenemos algunos flujos iónicos ocasionados por energía. A estos se les conoce como flujos iónicos activos. Aquí se consume energía. ¿Cuál es esa energía? El ATP. Este es un ejemplo preciso de la bomba de sodio y potasio. Es un flujo iónico activo porque requiere de energía. Una molécula de ATP se pega a la proteína integral, que sería el canal de sodio y potasio, lo activa y comienza recién el intercambio de iones. Entonces ahí hablamos de del intercambio iónico. Después tenemos una de las propiedades más, que es la pinocitosis, que es la ingestión de líquidos almacenados en vesículas y luego pasados al citoplasma. En esto, cuando estamos hablando de ingestión, es básicamente que las células pueden ingerir un líquido, ven la presencia de líquido y pues absorben ese líquido y lo almacenan en su interior, en sus vesículas.
y para más adelante pues estos se van a convertir en citoplasma. La permeabilidad selectiva de la membrana es precisamente cuando hablamos de los flujos y el ingreso y salida de iones. La membrana va a ser bastante caprichosa. ¿Qué quiere decir? Que permite el ingreso y la salida de iones, pero es una salida muy selectiva. Encontramos que algunos iones pueden pasar, otros no. Entonces es una permeabilidad selectiva. Aunque los canales son selectivos, no indican el sentido del movimiento iónico. La fuerza impulsora básica es función de la diferencia la fuerza impulsora básica es función de la diferencia de concentración iónica en la permeabilidad de la membrana. Lo que quiere decir que la membrana siempre va a medir si la cantidad de iones en el exterior y la cantidad de iones en el interior es correcta. Como ve que hay un desequilibrio en el interior y el exterior de la célula, la membrana comienza a abrirse, comienza a permitir el ingreso o salida de iones. En este caso, como ven en este ejemplo de acá, está permitiendo el paso del sodio de este espacio a este espacio porque entiende que hay un desequilibrio iónico. Entonces se convierte en una permeabilidad selectiva por esa misma razón. No todas las soluciones conducen bien la electricidad, depende de la disociación iónica. Aquí podemos ver esta membrana bilipídica, vean toda esta constitución azul es pues los lípidos. Toda esta constitución azul también es la siguiente de lípidos. El aceite, el alcohol y el azúcar disuelto en el agua, la piel seca, la mayoría de las membranas biológicas son relativamente malos conductores. Sin embargo, los tejidos del cuerpo localizados bajo la piel son electrolitos. La solución salina fisiológica es básicamente una solución diluida en cloruro de sodio, es decir, sal, y el plasma sanguíneo contiene sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y otros iones. En otras palabras, pues nuestra membrana también tiene una posibilidad importante de ser pues un conductor eléctrico. Hay algunos elementos que podemos citar aquí que le dan esa propiedad. Ven estas soluciones de electrolitos que le dan cierta carga a la membrana plasmática. Las concentraciones iónicas de los iónicas celulares, pues del líquido extracelular y del líquido intracelular aquí dentro, líquido intracelular y líquido extracelular, es la siguiente. Vean cómo se comportan estos iones. Aquí en el interior de la célula vemos cuál es el que se encuentra en mayor cantidad. Aquí vemos que está el potasio. El potasio, seguido del sodio y seguido del cloro y en muy poca cantidad del calcio. Pues aquí en el exterior tenemos todo lo contrario, tenemos una gran cantidad de cloruro que le da cierta posibilidad de ser de tipo negativo al líquido extracelular, al sodio de una carga positiva, al potasio de una carga positiva también y muy poca cantidad de calcio. Si se dan cuenta, el intercambio se da sobre todo entre el sodio, entre el cloro, entre el potasio, entre el sodio aquí dentro. ¿Por dónde? A través de estas proteínas integrales que son los canales. Algunos son canales de sodio, por eso los ven de color rosado acá, sodio. Algunos son exclusivamente de potasio, por eso los ven amarillos. Entonces, estos canales se abren selectivamente cuando hay un desequilibrio en el espacio intracelular y el espacio extracelular. En el músculo esquelético de un anfibio, la velocidad de difusión a través de la membrana celular para el potasio es alrededor de 10 menos 6 centímetros sobre segundo, es decir, su velocidad. En tanto, para el sodio es aproximadamente 2.10 a la menos 8 centímetros sobre segundo. La velocidad de la difusión del potasio para una capa de agua del espesor de la membrana celular es de 10 centímetros sobre segundo. Esto es 1.000.000 de veces mayor que el valor de la membrana, lo que nos da una idea de la buena barrera que es la membrana celular. Entonces, en otras palabras, la membrana celular va a ser bastante efectiva. Permite pues un buen intercambio de potasio a su momento, pero a la vez también al ser selectiva reduce a veces la velocidad en algunos otros iones. ¿Cómo se produce la diferencia de potencial en reposo?
que existe en el interior respecto al exterior de la célula. Recuerden que habíamos hablado no solamente de electrodinámica. En este caso, cuando hablamos del paso de iones a través de estos conductos, estamos hablando de electrodinámica. ¿Por qué? Porque hay partículas que se están moviendo de un espacio a otro. Pero no solamente están en movimiento. En algún momento el espacio intracelular y extracelular están en equilibrio. En ese momento no hay movimiento de las partículas, pero eso no significa que este interior esté cargado de energía, ya sea negativa o positiva, o el exterior esté cargado también de energía, positiva o negativa. Sí están cargados, pero están en reposo, no hay movimiento ni intercambio de iones. Eso se conoce como potencial de reposo, es decir, no hay movimiento. Y esto se puede explicar gracias al equilibrio de Gibbs-Donan, que es, supongamos un recipiente con una membrana permeable a solo un ion, el potasio. Es decir, nos imaginamos un pequeño vaso, al cual le ponemos en medio, entre un espacio de agua y el otro espacio de agua, ponemos una membrana. Y ahí está flotando el potasio en un solo lado. Entonces tenemos una membrana selectiva del potasio, es parecida a la membrana celular, que separa en dos, en el 1, en un espacio en el 1, en este lado, una disolución acuosa en soluto iónico, que difunde a través de la membrana 2 de agua pura. Es decir, aquí estamos en un espacio de líquido, que sería pues un líquido iónico, un soluto iónico, que en este caso es el potasio, y en este lado tenemos el agua. Entonces solamente el potasio va a poder atravesar esa membrana. A eso nos referimos. Por ejemplo, aquí está el potasio. Vean, es el mismo experimento que habíamos mencionado hace un momento. En el espacio 1 tenemos el soluto, que corresponde a diferentes elementos. Vamos a ver P, Q, bueno, P, ¿no? P, aquí vamos a ver elementos P negativos. Pero aquí tenemos el potasio como positivo y tenemos una membrana que separa el espacio 1 y 2. En el espacio 2 solo tenemos agua exclusivamente, solo agua. La diferencia de los líquidos, como ven aquí, entre el espacio intracelular y el espacio extracelular, pues es esa representación. El flujo causado por el fluido, que es el líquido extracelular y intracelular y extracelular, provoca una diferencia de energía química entre los compartimentos. Si se dan cuenta, aquí hay una gran cantidad de potasio. Aquí tenemos muy poca cantidad. ¿Qué es lo que ocurre? Una migración y comportamiento de ingreso del potasio al espacio 2. La membrana permite el paso del potasio, es selectiva, solo el potasio. Como resultante, vamos a tener en el interior ya una gran cantidad de cargas positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el potasio es positivo, potasio positivo, potasio positivo, y se pasaron por la membrana y se llegaron hasta acá. Todo este espacio se ha vuelto positivo, dejando los P, que en este caso le vamos a nombrar como fósforo, digamos, fósforo negativo. Bueno, digamos que un elemento P negativo, se quedaron todas las cargas negativas en este lado. Entonces tenemos negativos acá y positivos acá. Recuerden que cuando tenemos cargas diferentes hay una relación de atracción. En este caso, como la membrana no permite el paso de los P negativos, recuerden que la membrana es selectiva, solo ha permitido el paso de los positivos a este lado. Entonces no permite un intercambio de iones. En otras palabras, estamos en un potencial en reposo. No hay paso de un espacio a otro espacio. Están quietos acá y quietos acá. No significa que no exista una carga. Vean el comportamiento. Hay una intención, hay una atracción. Entonces hay carga entre estos dos espacios. Lo mismo ocurre acá, ¿no? En este espacio, si se dan cuenta, la carga de relación entre estos dos ha ido creciendo. La polarización
la polarización, es decir, positivos y negativos de un lado, positivos de otro lado, eso es polarización, ha generado una disposición de cargas generadoras, una oposición eléctrica. Hay diferencia de energía eléctrica entre las dos cargas de la membrana. Aquí la membrana, aquí estamos viendo este estado de atracción. De pronto la membrana, esta que está aquí en medio, se va a empezar a cargar. De este lado, donde estoy señalando, se va a volver negativa. La membrana de este lado se va a comenzar a volver positiva a razón de esta atracción, de esta carga eléctrica. La membrana va a tener entonces una carga iónica también. Esta carga iónica sirve a una membrana animal, una membrana de alguna célula. Sirve para que más adelante, utilizando estas cargas eléctricas de la membrana, pueda hacer un intercambio selectivo. Va a interpretar cuándo es necesario intercambiar y pues va a empezar el intercambio de sodio y potasio. En el equilibrio del potencial de membrana, cuando estamos aquí en equilibrio, toma un valor tal que la fuerza que produce la diferencia de energía eléctrica que actúa sobre K iguala a la fuerza originada por la diferencia de energía química. No hay más flujo neto en ese ion. Entonces se formula esta ecuación de Nernst que cuantifica el potencial de equilibrio para cada ion. Vemos acá una ecuación. No les voy a complicar mucho con esta ecuación. Como estamos cerca al parcial, voy a dejar esto pendiente. Una vez que pasemos el parcial, vamos a resolver un par de ejercicios de esto. Pero lo que yo quisiera que graben, o por lo menos interpreten muy bien, es que pues el potencial de membrana siempre va a generar una carga eléctrica en equilibrio. La membrana va a tener la carga eléctrica, los espacios van a estar cargados por una cantidad de energía. Así. La ecuación de Nernst, entonces, lo que está tratando de resumir es pues que si la membrana es permeable a un único ion, el potencial de equilibrio de este es el potencial de reposo de la membrana. En este momento, esta membrana está en reposo. No hay intercambio de iones. Es un potencial en reposo. R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, F constante de Faraday, que pues va a interpretar los columpios sobre mols de la carga, y la Z que va a ser la carga del ion. Esto nos va a servir más adelante para poder resolver algunos ejercicios que corresponden a las cargas eléctricas. Simplemente entender que la ecuación de Nernst responde y pues fundamenta que existe un equilibrio cuando existe un potencial de reposo. La membrana está en reposo, los espacios están en equilibrio. El potencial de equilibrio, ¿qué se entiende por potencial de equilibrio? Es la diferencia de potencial que alcanzaría la membrana si se dejase que un ion difundiese a favor de su gradiente químico, hasta llegar a un momento en que la diferencia de la carga creada genere un equilibrio o va a equilibrarse a sí misma. Entonces se equilibra la membrana y no hay un intercambio de iones. Es una respuesta similar a lo que hablamos del circuito analógico de los potenciales de Nernst. Entonces, en una célula en estado de reposo, la pared de la célula impermeable de iones de sodio, lo cual corresponde a tener abierto un interruptor. Es como si estuviéramos acá, todo está en reposo, el interruptor está abierto. Aquí no hay flujo de electrones. No quiere decir que este circuito no tenga carga, tiene carga, pero está en reposo, no hay movimiento. Lo mismo pasa cuando tenemos esa membrana pues en equilibrio, en reposo. Durante el potencial de acción, es decir, hay un detonante que les había dicho, ¿no? Puede ser un elemento de hormona, puede ser energía misma que requiere para activarse. Se activa una proteína, es como si cerráramos esto, se cierra, y de pronto la proteína que está, pues esto es en un circuito, se cierra, pero en la membrana la proteína se abre y de pronto empieza el intercambio de iones nuevamente. Ahí ya no estamos hablando de un potencial en reposo, estamos hablando de un potencial de acción de la membrana. Por eso se llama aquí potencial de acción de la pared celular.
Se concluye entonces que el potencial de equilibrio de Nernst es negativo cuando la membrana es permeable a los iones positivos y positivo cuando la membrana es permeable a los iones negativos. El potencial de Nernst en la temperatura de 37 grados centígrados está constante. El fluido intracelular de la célula nerviosa tiende a una concentración de iones de potasio de 0.141 mols por litro, mientras que el fluido extracelular tiene una concentración de potasio de 0.005 mols por litro, mols por unidad de volumen. Toda esta afirmación nos sigue reforzando de que cuando tenemos un potencial de membrana en reposo, cuando la membrana es permeable, los iones negativos siempre van a tender a estar en un lado y los iones positivos de otro lado. Nos dan un potencial más o menos de equilibrio a estos niveles. Si la concentración está en equilibrio en el potencial a través de la membrana, es pues esta constante, ¿no? En milivoltios. En otras palabras, vemos acá toda la membrana celular. Esto en este momento, cuando estamos hablando de un potencial de acción, es cuando esto estaba cerrado, es como si tuviéramos el circuito cerrado, cuando no hay paso de energía. Clic, ponemos el clic de encender la luz y una de las proteínas de pronto, por alguna razón, en la membrana se ha abierto, ha detectado un desequilibrio, entonces tic, se despertó y abrió. Y empieza el intercambio de iones. Ese intercambio de iones genera un potencial de acción, genera una carga eléctrica en milivoltios. Acá tenemos, por ejemplo, puede ser un detonante, un desequilibrio eléctrico. Aquí puede haber demasiados negativos, aquí demasiados positivos. Entonces comenzamos a hacer un intercambio. Puede haber un desequilibrio químico, es decir, que puede ser que hay una concentración alta de algún químico en el interior y aquí una concentración muy baja. Entonces, como hay una concentración muy alta, estas sustancias químicas comienzan a pasar del espacio interior hacia el espacio exterior. La ecuación de Goldman es lo mismo, es la continuación de la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst no se aplica a la especie iónica por sí mismo. La permeabilidad de las membranas celulares no es la misma para todos los iones, eso habíamos quedado bien claro. Esto se lo consideran en la ecuación de Goldman de Hodgkin, que es Hodgkin-Karski, donde el potencial de un ion pues, es la permeabilidad iónica. Es decir, un ion puede pasar la membrana si acaso pues se está concentrando en una zona y en otra no. En resumen, para terminar este segundo video, el ion de potasio es responsable de los milivoltios en reposo, del potencial en reposo. Vemos que sí, en la membrana pues el sodio y el potasio tienen una gran importancia. Cuando estos se encuentran en equilibrio, siempre va a haber un potencial en reposo. Hay una leve permeabilidad de la membrana en reposo al sodio, es decir, que no es 100% permeable, no permite el paso del sodio, no permite el paso del potasio. ¿Está todo en equilibrio? No, el sodio tiende ligeramente a pasar por la membrana. Esto poco a poco sí rompe con el equilibrio y se activa la membrana y empieza a haber un intercambio para llegar a un equilibrio. Existe en reposo un flujo neto saliente de potasio, un flujo neto entrante de sodio. Siempre va a haber. La bomba de sodio y potasio, ATPasa, ese es su apellido porque necesita de ATP para activarse, expulsa 3 sodios. Es decir, en ese momento la membrana está en reposo, tranquila, sin intercambiar iones. De pronto detecta que hay un desequilibrio, ¡pam!, se activa la proteína y empieza a hacer el intercambio. ¿Qué es lo que intercambia? 3 sodios por cada 2 potasios que ingresan. Es decir, salen 3 sodios, pero ingresan al mismo tiempo 2 potasios. Y así la membrana va equilibrando el espacio intracelular y el espacio extracelular y generando una chispa, ¿verdad? ¡Pac! Una chispa. Esa chispa y ese impulso eléctrico, ese detonante de electricidad, pues estimula la siguiente membrana para ocurrir el mismo, comenzar con el mismo comportamiento. Bien, vamos a ver esta aplicación en el tercer video, que es la transmisión del impulso nervioso, donde ya se estarán imaginando, tenemos un desequilibrio y un potencial de acción que se va transmitiendo. Bien, nos vemos en el siguiente video, estimados estudiantes. Dentro de un momento nos vemos. Adiós.